Este tiempo maravilloso. Te felicito porque estás en el mejor lugar, que es la casa del Señor, para alabar y bendecir su nombre. Bueno, como ustedes saben, estuvimos ministrando allí en Uruguay, una hermosa nación que amamos. Desde el día jueves que estuvimos allí, predicando la palabra del Señor. El día jueves en Colonia del Sacramento, junto al pastor Rivas. Una bendición, realmente disfrutamos allí el ministrar. Bueno, el día viernes ya Montevideo, en Ciudad Vieja. El día sábado ya teníamos 2 servicios y el día domingo 3 servicios. Ya después no sabíamos ni quiénes éramos, hermano. Muy agotador, mucho trabajo, cansados, pero contentos porque vemos cómo Dios bendice a las personas, las restaura, las levanta, las fortalece. Qué importante es tener una palabra de parte del Señor, ¿no? Porque yo creo que ese es el desafío que tenemos todo profeta, todo ministro de Dios, es cargar algo acá adentro, ¿sí? Que Dios nos transmita y después poder abrir los labios, abrir la boca y poderle transmitir lo que el Padre nos estuvo hablando en los secretos. Y la verdad que nos vinimos muy llenos, muy gozosos. Terminamos el día domingo junto con el pastor Freddy y la pastora Adriana con el aniversario número 9, allí en Camino Carrasco. La verdad que una bendición. Sí, le cuento, día jueves, viernes y sábado, un frío. La verdad que impresionante. Usted miraba el reloj de temperatura y decía 7 grados, 6 grados, pero parecían 6 grados bajo cero. Mucho viento, allá frío, obviamente al estar cerca de la costa, es tremendo el frío. Pero bueno, ahí estamos fortalecidos. Me hacía acordar mucho los tiempos que viajábamos con el pastor Víctor, los primeros fríos que pasamos hace unos 20 y tantos años atrás, que bueno, teníamos el bendito privilegio de dormir en carpas, adentro del auto, arriba de las plataformas de la iglesia dormíamos. Una bendición. Así que como éramos jóvenes no pasaba nada con el frío. Ahora ya uno que está grande siente el frío, pero estamos bendecidos. ¿Cuántos están bendecidos? Hoy quiero hablarle de algo que el Espíritu Santo estuvo ministrando en mi vida en estos días y en verdad que una de las cosas que Dios me estuvo hablando, que podamos restaurar aquello que Dios en este tiempo nos está hablando y nos está transmitiendo. Y usted me dice, ¿cómo voy a restaurar aquello que Dios recién me está hablando ahora? Creo que, ¿sabe por qué hay que restaurarlo? Porque creo que siempre Dios lo habló y no le dimos importancia. Pero de repente hoy le estamos prestando un poquito de atención. Pero Dios desde el principio lo hizo parte al hombre de algo que Él quiere hacer, de algo que Él quiere transmitir, y a veces le perdemos valor, y obviamente al perder el valor se pierde la esencia, se pierde la autoridad y se pierde el propósito. Siempre le decimos que lo que está cargado en un nombre de Dios, que es el propósito eterno de Dios, llevará consigo también toda la provisión de lo que usted necesita para hacer aquello que Dios determinó que tiene que ser. Es decir, usted quédese tranquilo que si usted descubre el propósito de Dios, juntamente con lo que descubrió, también Dios le va a proveer todo. Tocalo a tu hermano y decirle, Dios te va a proveer todo. Cuando Dios no te provee es porque no lo necesitas. No, yo necesito, claro, pero tal vez usted lo necesita para cumplir sus deseos. Pero cuando usted descubre el deseo de Dios, reciba esta profecía o esta palabra, cuando usted descubre el deseo de Dios sobre su vida, Dios está obligado en que Dios le va a suplir todo lo que usted necesita para el deseo de Dios. Si usted necesita cruzar el Mar Rojo, quédese tranquilo, que en el deseo de Dios el Mar Rojo se va a abrir. Entonces lo único que usted va a necesitar es que Dios se lo transmita cómo abrirlo en el nombre de Jesús. Si en el deseo de Dios está que usted entre a la tierra de Canaán, usted va a ver gigantes, ciudades fortificadas, pero si usted se acopla al deseo de Dios, quédese tranquilo que cuando usted entre, los muros se van a caer y los gigantes van a ser avergonzados, porque en el deseo de Dios ya está todo hecho en el nombre de Jesús.
Ahora bien, vamos a la Sagrada Escritura para que usted pueda interpretar lo que en cierta manera estoy tratando de transmitirle. La Biblia dice en el libro de capítulos de Génesis, versículo 14, alabados, a ver si digo bien, espera, antes que, versículo 15, por favor. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Hay uno de los principios que yo a usted le quiero enseñar en este día para que usted pueda entender de que Dios ya hizo todo, que Dios ya estableció todo. Desde el comienzo de la creación, desde el momento que Dios crea al hombre, el hombre no es el que decide dónde quiere estar. El que decide dónde tiene que estar el hombre es el Señor. Y es uno de los grandes trabajos que tenemos que encontrar nosotros como pueblo e iglesia del Señor. Tenemos que intentar descubrir es dónde Dios nos quiere poner. Porque ese es el principio de poder descubrir luego qué es lo que tenemos que hacer y cómo debemos de funcionar. Cuando el hombre no se deja colocar por Dios, te coloca la circunstancia, te coloca la adversidad, te coloca el sistema, te coloca el hombre, te coloca la mujer o te autocolocas. Cuando tú te autocolocas o en definitiva te colocan cada uno de los que te he nombrado, el hombre, la mujer o el sistema, Dios no tiene la obligación o la responsabilidad de proveerte lo que vos necesitas para cumplir lo que tú deseas, lo que desea el sistema o la circunstancia. Pero sí Dios tiene la responsabilidad de manifestar o de cumplir aquello por lo cual Él te ha posicionado. Desde el principio de la creación, Dios lo que establece, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso. Digan conmigo, y lo puso. Por eso que cuando hay gente que me viene y me dice aquí, apóstol, yo estoy acá en Mapri, pero estoy orando. ¿Qué está orando? Estoy orando a ver si es de Dios. ¿Cómo usted vino acá y todavía no sabe si Dios lo trajo? No sabe si Dios lo puso. Por eso es que tenemos un montón de gente que anda a la deriva y no sabe dónde está. Al no saber dónde está, tampoco saben para qué están. No tienen función, porque no tienen propósito, identidad, valores. Pero cuando uno entiende que Dios te pone, tócalo a tu hermano y decirle, entiendes que Dios te coloca, decirle que Dios te pone. Perdónenme. Ese parlante que está en ese lugar, ese caño yo lo puedo utilizar de la manera en la cual yo deseo. Lo puedo utilizar, poner un pedazo de tela arriba con un par de fierros y digo, es una sombrilla, ¿no? Lo puedo utilizar como puntal para sostener tal vez alguna madera, o como puntal tal vez para tratar de construir una galería. Pero en el diseño del fabricante, y volvamos a ese principio, hay alguien que lo creó. Digan conmigo, hay alguien que lo creó. Cuando se trata del creador, lo crea con un propósito. Pero a la vez lo crea con un propósito, pero también con una función. Entonces, creó ese pie para que sea colocado un parlante. El hombre lo puede usar de la manera que se le ocurra, pero el que creó eso y el que lo formó dice, esto fue creado para esto. Entonces, se lo coloca en el lugar que tiene que estar colocado, pero a la vez se lo coloca para que funcione. Cuando Dios establece al hombre, lo primero que hace Dios es colocarlo. Cuando Dios lo coloca al hombre, Dios lo coloca en el huerto del Edén, dice la Biblia, y lo puso en el huerto del Edén. Le da un nombre, le da un lugar, le da una posición territorial, es decir, le da una geografía. Es como decir, el apóstol fue colocado en tal ciudad, en tal nación. Y la Biblia nos enseña que allí cuando Dios coloca, luego lo que provoca el Señor es una función. Dice, para que labrara y la guardase. Dos cosas que tenía que hacer el hombre. El hombre tenía que labrar, significa función,
y luego tomar una responsabilidad, cuidar. Tócalo a tu hermano y decirle, cuando entiendes cuál es tu lugar, trabajas y cuidas o valoras. Una de las cosas que yo me he dado cuenta es que cuando una persona no valora el lugar que tiene, lo primero que se le nota es que, hermanos queridos, empieza a perder valor sobre aquello en lo cual está colocado. Ejemplo, cuando un líder que nació para ser líder se lo coloca como líder y empieza a desvalorizar su liderazgo, ¿qué es lo que hace? Ya no escribe a los hermanos, ya no se preocupa por ministrarlos, ya le da lo mismo que vengan los 20 que tiene a cargo o que venga uno. Dice, total, Dios me mandó a hacer, así que hago. Entonces es como que no se da cuenta que fue posicionado por Dios y que el valor que tiene en esa posición es que tendrá que funcionar, pero también cuidar. Digan conmigo, cuidar. Es decir, Dios lo que hace es sobre la vida de Adán. Adán, ¿sabes qué? Yo te creé, fabricante dijimos, yo te creé, yo lo primero que hago es posicionarte, lo segundo que tienes que hacer es que vas a tener que trabajar a donde yo te puse y lo tercero es que vas a tener que cuidar aquello que te he entregado. Entonces, ¿cuál es la conclusión que sacamos? Es que Dios te hace parte de. Dios te hace parte de su plan. Dios te hace parte de su propósito. Dios te hace parte de aquello que Dios determinó que tiene que ser en tu vida. Por eso es que yo ministraba en estos días a un pastor y le decía, me decía, apóstol, yo sé que Dios tiene esto para mí. Yo sé que Dios me ha entregado esto, pero tanto esto como esto yo veo que hoy no se está manifestando. Entonces, es obvio, yo le tuve que explicarle, dije, ¿sabes qué es lo que pasa? Que no valoraste el lugar que se te ha dado. ¿Y sabes cuál es el testimonio? ¿Cuál? En tu función. El testimonio de aquello por lo cual fuiste llamado, visiblemente demuestra que vos no estás teniendo valor. Demuestra que tu pastorado no está funcionando como tal. Entonces significa que no le estás dando valor, porque si le darías valor empezarías a darle importancia, y si le das importancia lo que harías es trabajar y lo otro que harías es cuidarlo. Es decir, nadie te puede cuidar tu función porque es netamente tu responsabilidad. Nadie puede cuidar tu asignación porque es netamente tu responsabilidad. Es decir, así como nosotros entendemos que somos originales y no copias, así como entendemos que nosotros somos únicos y que no hay otro en la tierra igual a nosotros que tenga la misma huella. Por eso es que el DNI denota de que hay un número único en el cual le pertenece a tal persona. Denota, hermanos, que así como la sociedad da testimonio que usted es único, el cielo también da testimonio que usted es único. Así como el cielo da testimonio que usted es único, también usted tiene que entender que la función la cual usted está ejerciendo también es única. Porque se la ha confiado el Señor a usted. La Biblia dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque en el día que de él comieras ciertamente morirás. Entonces vemos que Dios pone posición, Dios coloca función, Dios crea una responsabilidad, pero también Dios pone límites. Para que el hombre no se crea, hermanos queridos, que él puede hacer lo que bien le parece. Por eso que Dios también establece su palabra. Un papá que no toma responsabilidad en su casa, los hijos duermen a la hora que se les ocurre. Un papá que toma responsabilidad y dice, vamos chicos, se apaga la tele, vayan a dormir. Mañana hay que levantarse temprano. Cuando a mí vienen papás y me dicen, mi hijo se levanta a las 11 de la mañana, ¿qué le vamos a echar la culpa? ¿A Netflix? ¿Qué le vamos a echar la culpa a la sociedad? ¿Qué le vamos a echar la culpa a la televisión? No le podemos echar la culpa absolutamente a nadie. El responsable es aquel al cual Dios le ha conferido la autoridad sobre la casa. ¿Me va siguiendo?
Entonces, volvamos al principio. Dios te coloca. Tocarle a otro hermano, decirle, Dios te coloca. Y eso es lo que usted tiene que entender, que Dios lo ha colocado a usted. Dios lo ha colocado en un lugar asignado. Dios lo ha colocado ya sea para que usted sea papá, sea mamá, sea hermano, hijo. Usted tiene un lugar y tiene también una función, una responsabilidad, pero también una limitación. Y le puedo hablar de cosas muy concretas y muy claras que lo podemos denotar dentro de nuestra propia casa. Yo hay cosas que a mis hijos no les permito, por más que ellos sean mis hijos. Le pongo, ¿qué cosa? Límites. Pero también dentro de mi casa yo les entiendo que tienen que tener una responsabilidad personal y una responsabilidad familiar. En esa responsabilidad personal yo no le puedo decir a mis hijos, te tenés que bañar. Si tiene alguno que no hace eso, tócalo y decirle, te están hablando. ¿Y sigue? No le puedo decir, tenés que bañarte. No le puedo decir, tenés que hacer la tarea. Hoy mi hija que estudia en la universidad, yo no me puedo decir, hija, tenés que estudiar. Ya, creo que es su responsabilidad hacerlo. Entonces Dios lo que provoca cuando hay una persona en la cual está entendiendo lugar, está entendiendo función, está entendiendo responsabilidad y limitación, Dios está diciendo, estoy confiando porque te estoy haciendo parte. Te estoy haciendo parte de lo que yo he planificado en esta tierra para con el hombre. Sigue diciendo, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave del cielo, y las trajo a Adán, para que viese cómo les habría de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, dice, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas Adán no se hallaba ayuda idónea. ¿Saben? Hay algo que tenemos que entender, que así como Dios te da un lugar, y perdónenme que ya es la cuarta vez que se lo repito, Dios te posiciona, Dios crea una función, Dios provoca sobre tu vida una responsabilidad, y lo otro que Dios provoca es una limitación, para que entiendas a quién te tienes que sujetar. ¿Me va siguiendo? Porque alguien te delegó. Digan conmigo, alguien me delegó. Siento la gloria de Dios. A alguien Dios le está hablando acá en este día. Alguien Dios te delegó. A alguien Dios le delegó algo. Es decir, Dios te delega algo y al ponerte limitación, lo que está haciéndote reconocer es que hay alguien que te está respaldando en lo que vos estás haciendo. Ahora bien, la Biblia dice que Dios crea los animales, crea las aves y se las trae a Adán. Dios no le dijo a Adán, Adán, este se va a llamar gorrión, este se va a llamar zorzal, este se va a llamar paloma, este se va a llamar águila, este se va a llamar cóndor. No, la Biblia dice que Dios le puso los animales, las bestias como las aves, para que Adán le ponga el nombre, y los nombres que le puso Adán a los animales son los nombres que tienen actualmente. ¿Cree que lo que dice la Biblia es así? La pregunta del millón es, ¿de dónde sacó Adán los nombres? Tocarle a otro hermano, decirle, estaban adentro de él. Estaban adentro de él. Y de acá adentro salieron para que él los soltara. En el momento que Dios establece algo sobre la vida de un hombre, lo posiciona, le vuelvo a decir, para que él tenga función, responsabilidad, pero también el hombre entienda limitación. Dios te dice, te doy todo el paquete para que vos tengas respaldo en lo que está funcionando. Entonces está acá adentro todo lo que Dios quiere que usted haga
pero siempre y cuando usted entienda la limitación, la responsabilidad de aquel que te delegó autoridad. En el momento que uno corta esa delegación de autoridad, esto que está acá adentro queda detenido y queda frenado. Pero en el momento que estás ligado a aquel que te posicionó y aquel que te delegó y aquel que te creó una responsabilidad y aquel, hermano querido, que te puso límites para que tú lo respetes en autoridad, esto que está acá adentro empieza a fluir. Digan conmigo, empieza a fluir. Yo siento la gloria de Dios. Yo le explicaba recién a los profetas, le decía, yo creo que hay cosas que tienen que en este tiempo ser restauradas. Hay momentos y situaciones donde Dios nos conecta con gente. Nos conecta con gentes de negocio, nos conecta con pastores, con líderes, nos conecta con profetas. Y hay cosas que nosotros conectamos que no tienen nada que ver con Dios. Pero cuando nosotros nos conectamos, porque estamos conectados netamente a aquel el cual nos delegó una responsabilidad y al cual nos estamos sujetando, entendemos que en esa conexión hay un propósito. Por eso es que cuando Dios determina hacer algo, antes de hacerlo, ¿a quién se lo revela? Dice la Biblia que Dios no ha de hacer algo si no se le revela antes a sus santos los profetas. Entonces, hermanos, cuando Dios determina formar un pueblo después de la caída del hombre, después que el hombre comete graves equivocaciones, Dios determina levantar a su pueblo y al primero que se lo transmite, ¿a quién es? A un hombre. Ese hombre se llamaba Abraham. Haré de ti una nación grande y te voy a bendecir. Dios determina a través de un hombre levantar una nación. Entonces, ¿dónde estaba la nación que Dios quería formar? Estaba en la palabra. ¿Y la palabra dónde estaba? Adentro del hombre. Siento la gloria de Dios. Por eso que acá hay un montón de gente que recibió profecías. Tocalo a tu hermano y decirle, las tenés todas ahí adentro. Decirle, siento la gloria de mi Padre Celestial. Las tenés todas acá adentro, las revelaciones que Dios te las entregó. Pero para que esas revelaciones comiencen a fluir, vas a tener que entender el mismo principio que Dios hizo sobre la vida de Adán. Vas a tener que entender que el que te va a poner en el lugar que a vos te corresponde es Dios. No te vas a autoponer. No te vas a autocolocar, porque por más que quieras ser pastor, si Dios no quiere que lo sea, vas a estar perdiendo tu tiempo. Ahora, tienes que entender algo importantísimo. Si Dios te colocó para que seas profeta, tendrás que buscar el lugar donde Dios te va a colocar y quédate tranquilo, quédate tranquila, que cuando tú estés colocado en ese lugar, Dios te va a delegar responsabilidad. Dios va a hacer cosas grandes a través de tu vida. A mí cuando hay personas que me dicen, lo que pasa es que me llevo mal con, elegiste mal, le digo. ¿Me entienden, no? Me llevo mal con mi marido, con mi esposa. Hacete cargo de tu responsabilidad, no lo hagamos cargo al Señor. Entonces tenemos que entender que por encima de si te equivocaste, no te equivocaste, si fue lo mejor que tomaste como decisión, tenés una responsabilidad y es estar donde Dios quiera que tú tienes que estar. Entonces la Biblia nos enseña que cuando Dios determina hacer algo en esta tierra, Dios se levanta un hombre llamado Abraham, que luego más tarde termina siendo Abraham, padre de multitudes, de mucha gente. Entonces Dios, ¿qué le hace? Le siembra una palabra acá adentro para que el hombre a través de esa palabra pueda ser un proclamador de lo que Dios quiere hacer. Y siendo ya un hombre de edad avanzada, su mujer siendo una mujer ya de edad avanzada y encima estéril, lo que Dios dijo, Dios lo hizo. Porque si usted presta atención, Abraham no se movía a los lugares que él quería. Le preguntaba o Dios le decía, hoy tienes que estar acá, mañana tienes que estar allá, pasado tienes que estar en este lugar, ahora tienes que volver hasta este lugar, levántate y vete. Y usted va a notar que Isaac hizo exactamente lo mismo. Dios le dijo, no desciendas a tal lugar, andate a tal lugar, habita como forastero en esta tierra. Siento la gloria del Padre. Entonces no es una cuestión de Dios, es una cuestión nuestra de poder estar en el lugar que Dios ha señalado. Tócalo a tu hermano y decirle, Dios tiene algo para tu vida. Y este es el año que lo descubras, decirle.
Todo hombre que perdió la esencia de su lugar y su función es porque no supo respetar y valorar aquello que Dios le ha entregado. Yo le explicaba a los profetas y le decía, David nunca tal vez se hubiera imaginado que era rey. Nunca. De igual manera Saúl. Pero había algo que Dios determinó que iba a ser depositado sobre sus vidas. En el caso de Saúl o en el caso de David, Dios tuvo que utilizar un vaso para poderle soltar una palabra. Vamos a David. La Biblia nos enseña que Dios le dijo a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Ponémelo en el libro de 1 Samuel capítulo 16 versículo 1. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Dice, llena tu cuerno de aceite y ven. Cuando le dice la expresión llena, primero le habla de los sentimientos equivocados. Estás llorando por algo que ya delante de mí no está. Estás llorando por algo que Dios le está diciendo, yo no quiero que llores, porque ya delante de mí no está. Entonces Dios le estaba diciendo, deja los sentimientos equivocados, deja de estar llorando por algo que no corresponde. Y Dios le dice que tomara o que llene su cuerno de aceite. Le estaba diciendo la expresión de llenar el cuerno de aceite, que el cuerno de aceite estaba vacío y que en sí él estaba llorando, pero no estaba entendiendo lo que Dios quería hacer. Le decía, valora lo que tú eres, el ungido, llena tu cuerno de aceite. Pero también quiero decirte que vas a tener que venir como el ungido. Hablamos de qué cosa, de posición. Hablamos de lugar. Dios puso a Adán en la tierra. Dios lo colocó en el huerto, no se autocolocó. Samuel nunca pidió ser profeta. Dios lo puso como profeta. Dios lo levantó como profeta. Toma tu cuerno de aceite, ¿sí? Y ven. Pero ven como lo que tú eres, un profeta. Porque yo te voy a enviar a Isaí de Belén, porque de uno de sus hijos me he provisto de rey. Lo que Dios le estaba diciendo, vení en la posición que yo te he dado, en la función que yo te he dado como profeta, porque yo te voy a soltar algo a vos, y cuando yo te suelte, yo te voy a enviar. Digan conmigo, lo envió. Vamos de vuelta, digan conmigo, lo envió. Para ser enviado, primeramente, tenía que cargar algo. ¿Qué es lo que cargó? Una palabra. Esa palabra que cargó, la Biblia nos enseña que cuando llega delante de David, él vierte el cuerno del aceite, que es símbolo de ungimiento, pero también símbolo de varón, de revelación, hablando del profeta Samuel. Y cuando él vuelca el cuerno del aceite, la unción da testimonio a través del Espíritu Santo que el reinado sobre la vida de David es colocado. En ese momento el reinado es colocado sobre la vida de David. Él estaba reinando, no estaba reinando. El reinado era colocado acá internamente. ¿Me va siguiendo? ¿Quién llevaba sobre su vida el reinado? El profeta Samuel. El profeta Samuel, cuando fue llamado delante de Dios, cargó esa palabra, reinado, acá adentro, y luego fue y volcó esa palabra, y juntamente con esa palabra volcó el reinado que había recibido de parte de Dios, que no era para Samuel. Fue y lo volcó sobre la vida de David, y a partir de ese momento en adelante el Espíritu de Dios estuvo sobre la vida de David, dando testimonio que la palabra llevaba consigo juntamente algo que el cielo había expresado. Yo le contaba a un hombre de Dios en estos días, y de hecho también lo poquitito que pude hablar y con los profetas, le dije, ¿saben? Nosotros conocimos un varón en una de las iglesias hijas que estuvimos ministrando, perdón. Y ese varón, cuando nosotros lo conocimos hace 2 años atrás, o 3 años atrás, 2 años atrás, cuando
vamos a ministrar en su iglesia o en la iglesia de su pastor, notamos el rechazo y la resistencia a los profetas. Seguir ministrando y pesándonos espiritualmente y rechazándonos. Entonces nosotros notamos que cuando una persona rechaza lo profético es porque lo profético lo lastimó. Los hombres lo lastimó, no en sí lo profético. Entonces entendemos que algo le provocó dolor, angustia, rechazo, tristeza. Seguí predicando y al primero que le entregué una palabra de parte del Señor fue esa persona. La primera palabra que le suelto de parte de Dios es que Dios quería sanarlo, quería restaurarlo, y se largó a llorar delante de todo y su vida comenzó a ser transformada. El profeta que tiene sanidad interna porque recibió de parte de Dios sanidad. Entonces, ¿qué impartió? Impartimos sanidad. Lo que teníamos cargado acá por la posición que tenemos, la impartimos. ¿Qué es lo que hizo él? Lo recibió. Digan conmigo, lo recibió. Entonces, voy a ministrar 2 meses más tarde y Dios comienza a hablarle de su vida comercial. Del propósito por el cual Dios quería no solamente sanarlo, restaurarlo, sino levantarlo. Empieza a recibir palabra profética. Lo que tenemos, recibimos de Dios acá, se lo impartimos. Les cuento rápidamente. Ya les digo, pasaron 2 o 3 años. Él de no ser nada hoy es un empresario. ¿Escuchó bien? Con 16 personas a cargo. Actualmente su esposa abrió un negocio y no para de crecer. En 2 años creció lo que no creció en toda su vida. ¿Qué es lo que pasó con esa persona? Lo que pasó es que esa persona, Dios soltó algo que era para su vida y que alguien lo tenía cargado porque lo recibió de Dios. Se lo activó dentro de su vida y esta persona que hizo lo valoró. Al valorar lo que es lo que hizo, comenzó a trabajar sobre eso. Comenzó a esforzarse, comenzó a tener valores, comenzó a respetarlo. Obviamente comenzó a respetar al hombre de Dios que le impartió la palabra, a tal punto que cada vez que terminaba de predicar, yo, como no había cafetería en la iglesia o no tenían para preparar un café, no sé si me entienden lo que le digo. Imagínense todo lo que había que provocar cambio en esa iglesia. El hombre se levantaba en los recesos, se iba a una estación de servicio que quedaba 2 kilómetros de ahí y de allá se venía: apóstol, le traje esto. Usted dice algo insignificante, no es insignificante cuando uno tiene valores. Delante de Dios da testimonio que el hombre está reconociendo que hay algo que Dios hizo a través de esa persona. Entonces, hoy el acto de la persona no para de crecer porque se despertó algo sobre su vida, que él se posicionó, que él tomó el lugar que le corresponde y ahora comenzó a fluir en eso. Es decir, Dios lo despertó así como Dios le dijo a Adán: te puse en la tierra, vas a tener que labrarla, la vas a tener que cuidar. Es decir, vas a tener que trabajar, la vas a tener que cuidar, pero vas a tener que entender que vos no vas a poder tocar aquello, no vas a poder tocar lo otro. Es decir, hablamos de limitaciones o podemos hablar de ley o podemos hablar de palabra. Entonces Dios, hermano, nos dice a nosotros: te puse en un lugar, yo te establecí en un lugar, te entregué algo, vas a tener que trabajar, lo vas a tener que cuidar, pero vas a tener que caminar en los principios. Y los principios es reconocer que hay alguien que hizo algo por tu vida. Primeramente el Señor, y segundo es que Dios utilizó vasos para activar algo que estaba detenido sobre tu vida. Si no, pregúntenle por qué aún estando Abraham muerto, Isaac y Jacob, todo el mundo hablaba de Abraham, Isaac y Jacob. Porque fueron los que cargaron algo y que se lo transmitieron a las tribus de Israel. Se ha perdido la esencia de los valores, hermano, de aquellas cosas que Dios ha determinado que quiere establecer. Valoramos lo que Dios nos habla, valoramos donde Dios nos pone. Cuando se trata de funcionar nos cuesta muchísimo, y cuanto más cuando te ponen límites. Cuando te ponen límites, lo primero que dicen: no, pero ¿por qué tengo que hacer eso? Porque si no haces eso no podrás funcionar en lo que Dios te ha encomendado, en lo que Dios ha establecido. Yo recuerdo que
Mi padre me ha dado muy buenos consejos. Hay algunos que he tomado y otros no he tomado. Pero cuando usted se equivoca, ¿qué es lo primero que usted se acuerda? ¿Y qué es la primera palabra que usted suelta? ¿Por qué no le hice caso al viejo? ¿Por qué no le hice caso a mi madre? Porque ellos ya me dijeron que esto iba a pasar. Entonces el consejo de la Biblia, el consejo de tus pastores, de tus líderes, siempre va a ser para que a través de eso que Dios ha establecido y que te provoca función y que te provoca responsabilidad, no se detenga, sino que pueda seguir fluyendo en el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, en estos días hemos comprobado con una persona que esta persona pensó que le costaría mucho más comenzar a funcionar en aquello que Dios en su momento le había dado. Lo único que yo hice es lo siguiente, le dije, vamos a buscar al Dios que te entregó todo. Vamos a buscar al Dios que dijo que ya está hecho y que en su eternidad ha sido establecido, independientemente de tus errores, de tus valores. Vamos a los principios, vamos a rogar a misericordia, a pedir piedad y vamos a buscar a aquel que estableció ya algo sobre tu vida. Comenzamos a buscar y Dios, ¿qué es lo que hizo? Comenzó a levantar y a restaurar ese varón. Y cuando ese varón comenzó a abrir su boca, no podía creer la autoridad espiritual que emanaba de su vida. Y que le hablo, que cuando tuvo que funcionar, se sorprendió hasta de la manera que Dios lo había usado, porque nunca lo había usado, ni aun cuando estaba bien, de la manera que lo usó ahora. Entonces, ¿qué es lo que yo te quiero decir, hermanos? Es necesario que nosotros valoremos lo que ya Dios depositó. ¿Y cómo lo valoramos? Dándole gracias a Dios, porque aunque usted no ve lo que Dios le dio, usted ya cree que ya está hecho en el nombre de Jesús. Aunque a usted le cuesta mucho posicionarse, dice: Señor, yo voy a valorar y respetar esto porque sé que es de parte de ti. Entonces, cuando tú lo valores, inevitablemente eso, hermano, no podrá quedarse quietito, va a comenzar a crecer en el nombre bendito de Jesús. Porque hay una persona que está cuidando lo que Dios le ha dado. Mire, el día domingo tuvimos el primer culto nosotros a las 11:30 de la mañana. Yo traté de llegar tempranito a esa hora para que, vio cuando uno medio lo fuerza para que arranque en el culto, y como todo pentecostal siempre arrancamos tarde, ¿no? Entonces yo llegué temprano para forzarlo. Y yo: llegaste temprano. Me dice, digo, son menos cuarto. Como diciendo, todavía no arrancaron. Porque mi deseo era que arrancaran ellos y cumplieran con el horario como corresponde para yo poder ministrar. Para que no me fuera tarde, me termine yendo tarde igual. 2:30 de la tarde. ¿Qué pasa? Yo tenía el otro culto a las 4 de la tarde. Entonces, en ese lapso de 1 hora y media yo tenía que ir a cambiarme, a ducharme, a almorzar. Y la gran pregunta que yo me hacía: ¿en qué momento descanso? ¿En qué momento voy ahora? Y usted sabe, hermanos queridos, cuando usted tiene una responsabilidad, tiene un deseo que la cosa funcione bien. Pero ¿qué pasa? Pasa que nuestra naturaleza empieza a quererse desbordar, a enojarnos, a molestarnos porque otros no nos entienden lo que tenemos que hacer. Pero tratar de tranquilizarnos a la vez porque necesitamos funcionar. 4:30 de la tarde estábamos en el otro servicio, ministramos, terminamos a las 6, el otro era a las 8 de la noche. Y también ministramos. Y vimos la gloria de Dios tremendamente en los 3 servicios. Pero una de las cosas que yo le decía, porque obviamente en el lapso que tenía esos tiempos de break, estaba reunido de pastores, yo le decía: si hay algo que a mí me preocupa, es saber de que yo estoy parado entendiendo que Dios me entregó algo. Digan conmigo: Dios me entrega algo. Porque cuando usted no tiene nada de Dios, hermano, no va a saber qué es lo que va a hablar. Pero cuando a usted Dios le habla y le dice: tenés que ir a transmitirle a mi pueblo tal palabra, es porque el cielo habló y ese cielo te depositó algo acá adentro. Siento la gloria de Dios. Te depositó algo acá adentro, y cuando tú abres la boca, lo que hace es soltar lo que el cielo te comunicó en lo secreto y lo íntimo. Y cuando el cielo, hermano, te comunicó algo en lo secreto y lo último, en lo íntimo, y abrís la boca, la gente comienza a recibir esa palabra, porque
porque está en el lugar que tiene que estar, está preparada para recibir lo que tiene que recibir, y comienza a saber cómo la gente se levanta, se despierta, valora, funciona, comienza a crecer y comienza a ver la gloria del Señor. A mí me ha pasado decirle a hermanos, Dios te soltó esta palabra, te pido algo, que prepárate. Y me dicen, ¿por qué me tengo que preparar? Prepárate porque ya está dentro tuyo esto. Está en tu espíritu. Y hay gente que me dice, pero este que Dios te entregó la palabra está endemoniado. Sí, los demonios pueden estar en el alma o pueden estar en el cuerpo, pero en su espíritu está la semilla de lo que el cielo dijo. Entonces, que su alma se doblega al espíritu de esa palabra, y se va a dar cuenta que la misma palabra confrontará a los demonios y se terminarán yendo. ¿Saben por qué? Porque lo tremendo de todo esto es que cuando mantienes la esencia, como en el caso de José, que siempre lo repito, dice la Biblia que todo lo que él hacía era prosperado porque Jehová estaba con él. ¿Dónde estaba Jehová? Tocalo a tu hermano que tenés ahí al lado y decirle, en el propósito. Siento la gloria de Dios. Por eso que los profetas somos tan batallados, porque nos quieren mirar como gente normal. Y hasta a veces nosotros nos queremos sentir hasta normales. Por eso que la gente te quiere denigrar y decirte, vos sos un hijo de Dios. Ah, así te dice. Te quieren mirar como normal. Pero lo que usted tiene que entender es que usted y yo no somos personas normales, somos hijos de Dios. Donde cargamos una esencia acá adentro, donde tenemos algo de parte del cielo, que al nosotros estar parados en el lugar que nos corresponde estar, hermanos queridos, vamos a comenzar a trabajar sobre eso y vamos a comenzar a desarrollarnos. Entonces, hermano, te va a pasar lo mismo que Adán. Te van a poner algo por delante y vos vas a saber cómo hacerlo porque está acá adentro. Vas a saber cómo ejecutar situaciones porque está acá adentro. Vas a saber cómo transmitir, hermanos, el mensaje o transmitir el diseño del cielo porque está acá adentro. Porque se comienza a despertar y comienzas a trabajar para la gloria del Señor. Entonces, hermanos, llegó el tiempo. Es más, te digo algo. Tu cuerpo podrá llegar a estar enfermo, tu físico, pero dentro tuyo ya está la sanidad. Porque la Biblia dice que Jesucristo habita dentro de nosotros por el Espíritu de Dios. Y la Biblia nos enseña que por la llaga de Cristo ya fuimos curados. Entonces necesitamos sacar al Cristo maravilloso que está acá adentro a través del poder del Espíritu Santo para que salga para afuera y sane el cuerpo que está dañado. Porque tal vez se dañó por el maltrato, se dañó porque no cuidamos el cuerpo, se dañó porque tal vez comimos cosas que no teníamos que haber comido, o el enemigo nos dañó el alma y nos está atacando con enfermedades, pero no es que se dañó de adentro para afuera, se dañó de afuera para adentro. Por eso que hay que despertar esas palabras del Espíritu que están adentro. Y cómo yo despierto cuando entiendo cuál es mi lugar. Hermano, valorá el lugar que Dios te ha dado, ya sea la alabanza, la adoración. Por eso es que este ministerio tiene mucha actividad, trabaja de lunes a lunes. Y cuando veo a alguna persona que tiene 3 o 4 actividades dentro de la iglesia, le digo, traten de sacarlo. ¿Por qué? Porque si hay algo que entiendo de parte de Dios, es que las personas que están en ese lugar, asignado, una de las características que tienen es el valor con lo cual ejercen ese lugar. El valor porque se lo denota en la alegría, en el gozo, en la libertad, en la bendición. Nadie lo obliga, no vienen con cara de estar mufado, de, oh, siempre tengo que venir yo. No. Hermanos, yo creo que tenemos que aprender a entender lo que Dios quiere hacer sobre nosotros, y yo creo que vamos a funcionar y vamos a ver la gloria de Dios. ¿Saben? Les cuento algo que el Señor me habló en estos días. Yo siempre le digo, hermano, sueño el día que podamos tener la iglesia abierta, ¿se acuerdan? De tener el predio, de tener la capilla, de tener abierta para presentar ruegas, peticiones. Y el Señor me dijo, ¿qué te impide hacerlo ahora? Algunos me miran y dicen, uy, más trabajo, Dios. Y le dije, la verdad, Señor, que tenés razón. La verdad que tenés razón. Así que prepárense, porque vamos a empezar a venir a la mañana a abrir la iglesia
para empezar a buscar el rostro del Señor. Gracias por los que me acompañan, me bendicen tremendamente. No se preocupe, quiero que no se preocupe ni tenga carga, porque juntamente con eso el Señor me dijo, quédate tranquilo porque voy a poner a los apasionados al lado tuyo. Quédate tranquilo. Yo hoy que estoy viajando, porque estoy viajando 3, 4 veces por mes, 2 veces, lo que sea, yo me doy cuenta cuando hay una persona que le digo, ¿querés viajar conmigo, hermano? Le entra una desesperación y me dice, apóstol, sí quiero viajar, gloria a Dios. ¿Qué tengo que hacer? Empezar a ayunar esta semana, nos vamos a preparar. Y vos decís, yo quiero esta gente apasionada al lado mío. Después cuando digo otro, ¿quiere viajar? Le confirmo. Ya está, Señor, no lo mandes, por favor. No lo mandes conmigo, Señor. No quiero gente que se sienta obligada. Porque la persona que se siente obligada, lo primero que perdió es su lugar. Lo segundo que perdió, siento a papá Dios, es su función. Lo tercero es la responsabilidad. Y lo cuarto es la sujeción a lo que Dios determinó que tiene que ser, que son los principios. Perdió los valores de estar con aquel que te puede despertar algo que hace tantos años que lo estás esperando. Entonces le digo, Señor, aún la persona que me acompañe para viajar, Señor, que sea un apasionado por buscar la presencia de Dios. Que tenga ese deseo de decir, Padre, yo quiero más de ti. Que si me pongo a orar 2 horas, no me proteste porque está cansado, porque estamos... No, que diga, quiero más, quiero más de tu presencia, quiero ser ministrado. Por ahí lo que a mí me pasa como ministro de Dios es que a veces como veo el producto terminado, yo demando, digo, vamos a preparar esto, vamos a preparar aquello, vamos a preparar otro. Y nunca me preguntan por qué te quiero preparar, porque estamos viendo el fin de lo que Dios va a hacer con tu vida. Entonces cuando hay una persona apasionada, hermano, sabe que va a respetar el lugar porque sabe que Dios lo puso en ese lugar. Lo va a amar, lo va a respetar, lo va a cuidar, lo va a valorar. Hermano, ha llegado el tiempo de empezar a entender estos misterios que durante tantos años no ha estado oculto y que lo único que hicimos es tener limitaciones en nuestras vidas, limitaciones en la iglesia, limitaciones de la grandeza de Dios. Por eso es que yo creo que van a desatarse muchos milagros, prodigios, señales, maravillas, restauración, prosperidad. Dios tal vez levante los próximos empresarios en esta casa en el nombre poderoso de Jesús. Pero hasta que usted no se dé cuenta, lo que Dios le ha soltado nunca se va a despertar. Porque la actitud correcta de aquel que se dio cuenta es que no va a estar en el lugar que quiere, sino en el lugar que Dios le ha entregado. Ese es el principio de entender que Dios va a hacer algo grande. Póngase de pie, por favor. Alabado sea Cristo. Espero que me haya entendido un poquitito lo que el Espíritu Santo me estuvo ministrando. Alabado sea Cristo. Cierra tus ojos, Dios está aquí. Y es una noche en la cual usted creo que tiene que hablar ahí en lo íntimo y lo secreto con el Señor. Detienes la mano de Dios cuando te resistes a estar en el lugar. Amén. Y que habita en luz inaccesible. Dios Todopoderoso, los ángeles te cantan, Dios Todopoderoso. La presencia de Dios está acá. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, A una voz. hoy te cantamos, ¡Aleluya! A una voz Hay los presencia cielos del cantan, Rey. a una voz la tierra canta, A una voz.
Sofía, el Señor me dice que te diga, no es que se tarda, es que ya está, dice Dios. No es que se tarda. El Señor me dice que te diga, ya está. Solo tienes que esperar que sea aquello que yo ya te he hablado que tiene que ser. Abrázalo fuerte, te dice Dios. Atrápalo en tu corazón y no lo tomes como tardanza, porque dice Dios, aunque por tiempos de oscuridad viviste y de tremenda soledad, fue la preparación para aquello que tú sueñas, te dice el Padre. Bendigo tu vida y declaro que esta palabra se activa en tu interior para luego manifestarse y materializarse en el nombre bendito de Jesús. Mi hermana que está en el medio, allí de coso negro, atrás de Sofía, ahí la que me está mirando. Sí, vos, levanta tu mano. Vos, la del medio, ahí vos. Ella, levanta tu mano al cielo. El Señor me dice que te diga, la tormenta que está pasando tu familia no es hija mía, dice el Señor, porque estás desamparada. No es porque no te estoy escuchando, te dice Dios. Y no es que yo cerré, dice el Señor, la respuesta que estabas esperando. Dice, solamente las estoy reteniendo para poder preparar a la familia para lo que viene por delante. Dice, hija mía, hoy te quedaste sola peleando la batalla, pero en esa soledad estoy yo, te dice el Señor. En esta batalla la estamos peleando juntos, te dice el Padre. Y te estoy enseñando a confiar en mí, te dice Dios. Porque los que hoy te dejaron, mañana estarán junto contigo alabando mi nombre, te dice Dios. Porque tú le vas a dar testimonio en este tiempo que Dios traerá respuesta ante los deseos que quiere la familia. Dice el Señor, yo retuve mis manos para que ellos mañana me den la gloria, te dice Dios. Pero la perseverancia hará que yo sea el que me glorifique en tu hogar y en tu familia, te dice el Señor. Siento la gloria del Padre. Aleluya. Oh, sí, Jesús. Hay presencia de Dios. Maxi, una de las características que tenía el Señor, o que Dios había puesto sobre la vida de hombres de Dios, es que muchos de los que Dios señaló no estaban preparados. Hay quienes dijeron no sé hablar, otros dijeron manda a otro. No se sentían aprobados. Y eso es lo que a vos te está pasando. No te sientes apto ni aprobado para el desafío del llamado, pero también para el desafío de lo que la familia está soñando, dice Dios. Pero yo quiero decirte algo. Lo que los llevó a ellos a ser conquistadores es que se permitieron que la palabra que estaba dentro saliera hacia afuera. Y esa palabra es lo que trajo la apertura. Dice el Señor, hijo mío, entiende esto. Hay palabras y promesas que no solamente son para vos, son para la familia, te dice Dios. Y con eso quiero que entiendas, hijo mío, que no se trata de tu fuerza, se trata de creer. No se trata de tu carácter, porque te confrontan diciendo que no tienes carácter para tomar decisiones. Se trata que las decisiones no las tomarás porque tengas o no carácter, sino que las decisiones las tomarás porque yo te estoy llevando por mi palabra a tomarlo. Y eso hará que los sueños comiencen a ser concretados. Abraham era anciano, pero creyó las promesas que sería heredero él y su familia. Y luego sus hijos
hijos y los hijos de sus hijos. Y eso es lo que tienes que entender, que no es una cuestión de carácter, no es una cuestión de estar o no preparado, es una cuestión de creer a la palabra, porque gracia estoy poniendo sobre tu vida para contactarte con las personas que te van a abrir las puertas para que llegues al cumplimiento de lo que la familia está necesitando. Porque de aquí, dice el Señor, a todo el tiempo que viene por delante en este año, te dice Dios, yo voy a traer despojo, dice el Padre, y lo que voy a hacer es arrancar todas las limitaciones y la dependencia del humano para glorificarme, para que nadie niegue de que yo soy el que te abrí las puertas, te dice el Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Hay presencia del Padre obrando. Los cielos cantan A una voz, la tierra canta a una voz. hoy te cantamos. Aleluya. A una voz los cielos cantan, A una voz, la tierra canta, a una voz. hoy te cantamos. Aleluya. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos. Pastora Nora, el Señor me habla de tiempos. El Señor me mostró en una visión los tiempos que Él te enseñó a vivir. Cuando tú tuviste pensamientos de la familia, Dios manejó los tiempos para concretarlas. Cuando tú tuviste deseos financieros, Dios manejó los tiempos para que la bendición venga sobre tu vida. Me dice el Señor, yo soy el dueño de los tiempos de aquellos que me permiten, dice el Señor. Porque cuando quisiste manejar tus tiempos te frustraste. Y esos tiempos, dice el Señor, no fueron tiempos de desierto. Pero cuando no diste más y me permitiste que yo me meta en tus tiempos, me metí en la familia, me metí en la economía. Y en esto, dice el Señor, que te estoy hablando es para decirte del tiempo que hoy te toca vivir. Me estás haciendo muchas preguntas y me estás diciendo, Señor, ¿cuándo acontecerá? Necesito que me direcciones en el ministerio, en la familia, en la economía. Que tú me digas, y dice Dios, yo hice silencio. Hice silencio, no te hablé, te dice Dios. No te mostré en sueño, no te mostré en visión. Solamente hubo una percepción espiritual de las cosas que te estaban aconteciendo. Y dijiste, percibo esto, puedo percibir aquello, pero no tenías lo concreto de la palabra, dice Dios. ¿Sabes por qué te dice Dios? Yo hice silencio porque quiero volver al principio, dice el Padre, de yo poder manejar los tiempos. Porque te dice el Padre, cuando yo manejo los tiempos es cuando comienza a acelerarse aquello que deseas, aquello que anhelas, aquello, dice el Señor, que aún de antemano yo ya te he hablado que acontecería. Quiero decirte algo, no pasará el tiempo de entender esto que te estoy hablando, no pasará el tiempo de un año de entender de lo que te estoy hablando para que mi mano se mueva, dice el Padre, en favor de tu vida. Y te lleve, dice el Señor, a desarrollar las profundidades de mi espíritu para que se despierte lo que ya está dentro tuyo. Y dice el Señor, y sea desatada para que pueda manifestarse, pueda venir a la luz aquello que yo ya he hablado y he dicho en la eternidad. Hija, déjame manejar los tiempos y confía en la función que te he entregado, porque entonces verás que los valores serán restaurados y consigo, dice el Señor, verás mi gloria hecha manifiesta. Hija mía, este año vas a tener una respuesta gloriosa y celestial. Gloriosa y celestial. Padre, suelto la palabra y el activo. Padre, suelto la palabra y el activo. Padre, suelto la palabra y se activa en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Oh, gloria. A una voz los cielos cantan, A una voz, la tierra canta,
fuerte aplauso a Papá Dios. Vamos. Aleluya. Vamos, apláudale al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Aleluya. Hay gloria de parte del Señor. Dios bendiga a los hermanos que han estado conectados a través de las redes. El día jueves nuevamente, 19 horas, nos volvemos a conectar. Bendiciones.